insensibilizarnos ante los dramas humanos que está padeciendo nuestra sociedad. Cuando pasamos por la calle y vemos una persona que duerme en un banco, pasamos, pero está ahí. Y el problema es que cada vez hay más. Y corremos un riesgo importante de insensibilizarnos ante esos dramas. Porque ya sabéis que los seres humanos somos capaces de insensibilizarnos ante la guerra, ante la muerte, ante el sufrimiento. A base de verlo muchas veces terminamos porque nos olvidamos de que eso es un problema. Y por eso Aurora no te has perdido en el discurso. Aurora dice que se haya perdido el discurso. Yo creo que estamos en tiempos de perdernos del discurso. Y Aurora se ha encontrado y nos ha encontrado con el discurso porque se ha acercado a la gente que sufre. Le ha tocado el corazón a la gente que está sufriendo en su pueblo, en su tierra, sus vecinos. Y yo creo que si eso somos capaces de conseguirlos y trasladar eso al conjunto de la organización de la gente, si esa gente llega un día y toda la gente que está sufriendo tanto en nuestro país llega a entender que hay una fuerza política que realmente puede llevarle un poco de esperanza, seguramente que vamos a ser una fuerza de cambio real en este país. Seguramente que vamos a conseguir y a conquistar no solo el gobierno, sino conquistar el poder, porque ya sabéis que tener el gobierno no significa necesariamente tener el poder, ¿no? Y en eso estamos, y en esas reflexiones Jesús también decía algo, que era socialista, sindicalista de la Unión General de Trabajadores. ¿Sabéis por qué estamos cada vez más cerca la gente de Izquierda Unida y la gente de la Unión General de Trabajadores? Porque nosotros hemos estado en los piquetes, en las huelgas generales, y otros estaban dentro apretando los botones del Parlamento. Y ahí estamos, desde que empezó la crisis y desde antes de empezar la crisis. Independientemente que militemos en las mismas organizaciones sindicales o no. Pero ahí estamos, y esos hechos son los que nos van a seguir permitiendo que sigamos haciendo mucho camino juntos. Hay una pregunta que yo me hacía, que nos hacíamos mucha gente, que era ¿qué convicciones tendrían aquellos jóvenes que vinieron a España con las brigadas internacionales para venir a un país a luchar por la libertad democrática y contra el racismo? ¿Qué había en las cabezas de aquellos jóvenes idealistas con 20 años? Que dejaban su país, su tierra, su gente, sus raíces, y se venían aquí a una trinchera a luchar y a que les pegaran un tiro. ¿Cómo es posible que se pueda, de alguna manera, por nadie, en un país que se llama democrático, en el pleno siglo XXI, quitarle el monumento a los brigadistas, a los que dieron la vida por la libertad? En esa reflexión, si finalmente no somos capaces de impedir, yo creo que lo seremos, de impedir que quiten ese monumento en la universidad. No quepa ninguna duda que cuando ganemos Madrid y ganaremos Madrid, volveremos a poner el monumento en la universidad. Los trabajadores de Lérez, de Roca, despedidos, y que la Audiencia Nacional ha hecho ya algún comentario, Eddie, anteriormente, sobre el éxito que supone que la Audiencia Nacional haya sido capaz de decidir que el ERE no tiene validez y por tanto 476 personas, trabajadores y trabajadoras, han tenido un día de ilusión y de esperanza con esa decisión. Sabéis lo más importante para mí que fue de esa decisión de la audiencia, es la razón por la que la ha tomado. Y la razón por qué ha tomado esa decisión está basada y fundamentada en que le pidieron a los delegados de los trabajadores que tenían que decidir qué trabajadores tenían que despedir con el ERE. Y los compañeros delegados dijeron que ellos no iban a señalar con el dedo a ningún trabajador para despedirlo de la empresa. Esa ha sido la base fundamental por la que la audiencia ha decidido cargarse el ERE. Y eso nos dignifica como clase trabajadora y nos dignifica como representantes de los trabajadores. Por tanto, saludos. De la situación no la describo, ya se ha descrito perfectamente. Todos los parámetros que tenemos en el país, desde hace 5 años que empezó la crisis y desde hace 3 años que Zapatero decidió hacer claudicar a nuestra democracia, ante la troika todos los parámetros son más negativos. Sobra que dé razones, porque están ahí, las tenemos en la cabeza todo el mundo, ¿no? Pero hay que preguntarnos un par de cuestiones, esto por qué, ¿no? Y vamos a llegar a elecciones europeas, como bien se ha dicho, en el mes de mayo del año que viene. Y no sé si vamos a estar en condiciones de cambiar la izquierda europea, ese Parlamento, para tener una mayoría por la izquierda en esta tacada que viene, ¿no? Porque hay mucha desafección, hay mucha gente que decide no votar, que se va a abstener en la votación, lo dicen todas las encuestas.
Hay desafección hacia la política, porque cuando la política no resuelve los problemas de los ciudadanos se desafectan, desgraciadamente, de la política, deciden no votar, y con eso deciden al mismo tiempo inconscientemente votar al poder económico y a los mismos que siguen manteniendo el chiringuito y tanto sufrimiento a tanta gente. Pero cambiar Europa es esencial y es fundamental, lo sabemos. Sabemos que el eje central de nuestros males fundamentales están en la construcción de esa Unión Europea. Lo venimos diciendo a lo largo de los actos, porque esto lo tenemos que recordar a lo largo del tiempo y en este año que viene a la gente, ¿no? Y está todo en las políticas neoliberales que se han construido a partir del consenso de Washington, del Tratado de Maastricht, que esta organización lo denunciaba en el tiempo con poca fortuna de cara a los ciudadanos, y en los acuerdos de Lisboa. Y es que allí se decidió construir la Europa del poder financiero y no la Europa de los pueblos y de los ciudadanos. Y decidieron muchas cosas, y voy a entretenerme en algunas de ellas. Decidieron que había que debilitar al Estado, lo sabéis. Al Estado había que hacerlo pequeño, lo más pequeño posible, porque había que dejarle el campo abierto a las multinacionales y al poder financiero. Y en ese sentido se inventó aquello que se conoce como las puertas giratorias o los caballos de Troya dentro del Estado. Y entraron al Estado representantes elegidos por los ciudadanos para socavar el Estado, debilitar el Estado y que hoy el Estado no tenga fortaleza y que tenga más fuerza Draghi que todo un gobierno, que todo un Estado, y para debilitar las democracias. Eso se ha hecho, se ha destruido el Estado desde dentro. Y en nuestro país tiene nombres y apellidos. Y uno de los nombres se llama Felipe González. Sí, y otro nombre se llama José María Aznar. Sí, son dos personas que han sido personas que en sus mandatos han privatizado empresas públicas que ahora trabajan en las mismas. Y son personas que además, hoy que alguno pretende venir a dar lecciones a este país de lo que hay que hacer, faltos de ética porque están recibiendo el sueldo, diríamos vitalicio, por parte del Parlamento de 80.000 euros para que puedan sobrevivir con dignidad, y al mismo tiempo perciben un salario, uno de Endesa y otro de gas natural, que superan los 122.000 o los 200.000 euros. ¡Qué vergüenza! Estos son los que han vendido las empresas públicas del Estado. Y esas empresas públicas son las que le han dado hoy privadas cobertura para que sigan trabajando en esa puerta giratoria. Junto a ellos, ya sabéis que han ido más. Ha ido Solves, ha ido Zaplana, ha ido la Elena Salgado, es decir, gente que ha tenido decisiones importantes en el Consejo de Ministros y después han pasado por ahí. Hoy están defendiendo los intereses de esas empresas y no están defendiendo los intereses públicos del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Y eso ha sido muy importante, porque un Estado débil es un Estado que no tiene capacidad de actuación y de reacción para defender los intereses generales de los ciudadanos y no los intereses o frente a los intereses particulares de determinadas empresas, determinados monopolios, ¿no? Por tanto, ese era uno de los grandes objetivos. Y dentro de ese objetivo, en el debilitamiento del Estado, además de saquear todas las empresas públicas, estaba el reducir la caja de la hacienda pública. Ya han ido bajando impuestos. Antes del 2008, en 2008 en Madrid sí se quitó el impuesto de patrimonio EDI, pero antes del 2008 se inventó la SICAP para que pagaran al 1% en tiempos del gobierno de Aznar. Se decidió hacerle bonificaciones fiscales a las empresas, se decidió rebajar el impuesto de sociedades, que estuvo en el 35 y lo llevaron al 30 y al 25, aunque el efectivo ahora está en el 11. Es decir, fueron socavando lo que eran los impuestos que tenían que pagar los ricos, los beneficios del capital, fueron debilitando la hacienda pública, que además se debilitó más cuando vino el estallido de la burbuja inmobiliaria, y hoy tenemos un Estado con una debilidad en la hacienda pública importante, con un déficit alto, que es la excusa y la justificación, después lo explicaré, para privatizar determinados servicios. Esa fue una medida pensada, repito, para debilitar ese Estado. La desregulación de los mercados también forma parte de la estructura de esos acuerdos de Washington. Las deslocalizaciones que se están produciendo en las empresas españolas tienen que ver con aquella desregulación de los mercados. La última con la que hemos estado ha sido con los compañeros de Sagunto, una empresa de Thysse en Galmez, donde se van a cargar también a cerca de 500 trabajadores en general. Son 160 y tantos concretos, pero luego hay muchos que son complementarios, que dependen de ese asunto. Es una empresa alemana y finalmente han decidido que pliegan la empresa, la cierran y se la llevan a Alemania. Esta empresa cerró en 2012 con 5 millones de euros de beneficios antes del impuesto. Es decir, en España se están cerrando empresas gracias a la reforma laboral con beneficios, porque pueden acreditar que han tenido 3 trimestres de pérdida o de ventas, de bajar las ventas y la reducción en ese sentido. Eso se decidió entonces en el consenso de Washington. Se decidieron las regulaciones laborales, la eliminación de las barreras arancelarias. Luego vienen productos de Bangladesh que compramos en el Corte Inglés con mano de obra esclava, no traen ninguna trazabilidad social. Se decidió liberalizar los tipos de interés, esa liberalización que ha llevado a que tengamos tipos diferentes
entre las empresas alemanas y las empresas españolas, a privatizar servicios públicos o a hacer disciplinas presupuestarias que son en definitiva el corsé que se le ha puesto a los estados, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para decidir que no podemos gastar en definitiva más que lo que se tiene y encorsetar lo que es la política, posibilidades políticas de desarrollo. Bien, este es el marco. Y por eso, si no cambiamos esto en la Unión Europea, no habrá cambios posibles en los países que formamos parte de la Unión Europea. Y por eso será muy importante que este mensaje lo podamos llevar explicado con mucha pedagogía a la gente para la siguiente campaña. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que decir que hemos tenido un modelo perverso en España. Eddie ya daba datos también sobre el tema de los salarios en nuestro país. Y el modelo perverso yo le intento ahora dar la vuelta. Y es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un modelo diferente en España? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido intervención en la vivienda? Directamente por parte del Estado hubiera construido vivienda pública en alquiler social para la gente de nuestro país, en lugar de crear y generar tanta vivienda para la especulación inmobiliaria del ladrillo. Si hubiera habido un gobierno que hubiera intervenido, si hubiera habido tanto los gobiernos de Aznar como los gobiernos de Rodríguez Zapatero, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos hoy en España? El cambio hubiera sido completamente radical, distinto. Con menos promoción exagerada de vivienda no se hubiera sobrevalorado tanto el suelo. No había precios especulativos en la vivienda. No estaba la gente con la cadena perpetua de la hipoteca. No estaban desahuciando a la gente de sus casas. Seguramente que había bastante menos paro. Seguramente que había habido menos corrupción. Seguramente que había menos endeudamiento privado. Seguramente que había menos endeudamiento público. Seguramente que no se hubieran saqueado las cajas de ahorros con el mirar para otro lado del Banco de España. Seguramente que hubiera habido más inversión en I+D+I, y a lo mejor hoy no tenía que haber habido una manifestación de gente reivindicando más recursos para la I+D+I. Seguramente que hubiéramos tenido que pagar menos intereses por la deuda. Estamos pagando 100 millones de euros cada día por la deuda. 100 millones es lo que cuesta hacer un hospital de 500 camas. Cada día pagamos eso de intereses por esa deuda. Seguramente que teníamos más soberanía como país, seguramente que teníamos más democracia. Todo esto podía haber pasado, simplemente si el Estado hubiera cumplido con sus obligaciones, si hubiera intervenido en la economía, si hubiera sido fuerte y no hubiera dejado toda la economía del ladrillo al servicio de los grandes especuladores y de las empresas de la construcción. Bien, pero ya la realidad es la que es, y ahora hay que mirar para adelante, pero no tenemos que olvidar el pasado, porque si olvidamos el pasado podemos volver a tener los mismos errores del futuro. Nosotros queremos que el Estado planifique, porque si planifican las multinacionales, ¿por qué no puede planificar el Estado? Lo podemos hacer perfectamente. Y por tanto queremos que se intervenga directamente en la economía, y eso viene en la parte de alternativas. Pero ahora estamos en una campaña que es la campaña de gobierno-dimisión. Hay alternativa. ¿Por qué estamos pidiendo la dimisión de Rajoy? Porque Rajoy ha violado su programa electoral. Porque él prometió una cosa al ciudadano y está aplicando una cosa radicalmente distinta. Y hay mucha gente que pregunta y se dice, pero bueno, ¿y ustedes quiénes son para decirle que dimita porque no cumple el programa? Si ustedes no le han votado a Rajoy, que se lo pidan los que le votaron a Rajoy. Y nosotros decimos, sí, pero es que en el incumplimiento del programa nos está jodiendo a todos. También a los que le votamos a Rajoy. Dijeron, como sabéis, que iban a crear 3,5 millones de puestos de trabajo y ya ha dicho Rajoy que acabamos 2015 con casi 1 millón de parados más. Le ha quitado la esperanza a todos los jóvenes de este país y a toda la gente que está parada con esa decisión. Es terrorífico esa medida del gobierno. Y eso nos lleva a una reflexión. Algunos pensamos, y lo estamos diciendo en voz alta, que el PP no quiere crear empleo. No es un problema de que no pueden crear empleo, no quieren crear empleo. Porque el gran objetivo es hacer caso a la COE para que bajen entre un 20 y un 30% los salarios en España. Y eso, los clásicos, ya sabéis que lo hemos estudiado, los clásicos marxistas, venían a decir que era necesario un ejército de reserva para que los trabajadores en paro presionaban sobre los trabajadores en activo y los empresarios les permitía esa presión bajar los salarios. Pero la segunda cuestión es que el gobierno del PP no solamente quiere tener un ejército de parados, sino de parados pobres. Y por eso cada día nos recorta más las ayudas al desempleo, la última a los mayores de 55 años. Pero así sistemáticamente. ¿Y por qué quiere tener un ejército de parados pobres? Porque el pobre, cuando no tiene ayuda y vas a pedir empleo, te entregas por lo que sea. Lo que te diga. Da igual que sea una miseria, da igual que sea una jornada insoportable, da lo mismo, porque tú tienes que comer. Tenemos esa manía. El problema es el pobre, ya sabéis que te ocupa todo el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí es una ironía, pero ese es el fondo que tiene el gobierno del Partido Popular. Por eso le estamos pidiendo la dimisión. Pero además la argumentamos con que hay un 84% de ciudadanos que no confían en Rajoy y un 92% que no confían en el camarada Rubalcaba. Ese dato también es muy importante.
Vamos, Andrés. Además de que está en ilegitimidad, por tanto, porque está en estafa electoral, porque no ha cumplido su programa electoral, nosotros creemos que puede estar en posible ilegalidad. ¿Y por qué decimos esto? Por el caso Bárcenas. El caso Bárcenas es algo serio. Hoy hemos conocido por los medios de comunicación de que podía haber 25 millones más de euros en una cuenta de Suiza. No son exactamente 25 más, pero en total ya no son 38, son 47 millones de euros. Esa es la sisa. ¿Cuánto era el principal? El Partido Popular se ha financiado legalmente y ha recibido donativos de las empresas determinadas para que le hicieran concesiones de obras o servicios. Han hecho competencia desleal con empresarios honestos, que los hay en este país. Han hecho daño a la hacienda pública y lo más grave es que se han ganado elecciones con dinero ilegal. Podríamos decir que han ganado elecciones ilegalmente. Por tanto, es una razón que se suma más a la ilegitimidad para pedirle y para ver más razones por las que tienen que dimitir. Y no vamos a parar en esta presión precisamente por esa falta de legitimidad, por muchos votos que haya tenido el gobierno del PP para gobernar nuestro país. Han dicho que la querella de Izquierda Unida que le presentamos, y es la que ha levantado toda esta situación, es una querella contra los españoles. ¿Os suena esto de algo? Los enemigos de España. Sí. ¿Y los que eran los amigos de España? ¿Os suena algo este discurso? Sí, tanto. A los que estamos aquí y a los que estamos aquí seguro que nos suena, ¿no? Y Floriano, esta joya literaria casi del Partido Popular, ha dicho que los están mirando con lupa a ellos, que si nos miran a todos los partidos que iban a encontrar muchas más cosas, ¿no? Y claro, le hemos contestado que no hace falta ninguna lupa para mirar al PP, que en Génova todo el mundo sabía que parecía una sucursal de correos con tantos sobres que se estaba moviendo de una parte para la otra, ¿no? Era tan evidente que no necesitaba ninguna lupa para conocer la vida y aventuras del Partido Popular. Por eso están en el objetivo de que pase el tema, de que el tema se muera, se duerma. Por eso tuvieron tanto interés en que cayera en el juez Ruz, porque Ruz, ya sabéis que la plaza en el mes de septiembre no la tiene ya, va a ser sustituido. Claro. Y por tanto Ruiz, que lleva ya el caso Gürtel, por cierto, no hay nadie en la cárcel del caso Gürtel. Nadie, nada. Del caso, por ejemplo, de los seres en Andalucía, que se lleva gestionando 2 años menos, hay ya 4 o 5 en la cárcel, pero en el Gürtel, que lleva 4 años de instrucción del expediente, todavía no hay uno. Metieron la correa, pero le sacaron con una fianza, ¿no? Son reflexiones importantes. Entonces, si Ruz deja el caso porque tiene que cambiar de juzgado, entrará un juez nuevo y cogerá 700.000 folios de la Gürtel y cogerá el caso Bárcenas. ¿Y cuándo va ese juez a poner en marcha de nuevo las citaciones, etcétera, etcétera? Es decir, eso es lo que quieren. Por eso tenían tanto interés en que el caso cayera en el juez Ruz, que el juez no será ni mejor ni peor, sencillamente es un juez y por tanto seguramente que también sujeto a muchas presiones. Porque parece que finalmente también teníamos que valorar en este tiempo de robarnos la democracia y los derechos que el gobierno, es una afirmación dura, el gobierno está contra la justicia. Y eso puede parecer fuerte, ¿no? Que resulta que cuando la justicia de verdad dice que la venda se la deja puesta a la figura que representa la justicia y que no conoce a nadie que está al otro lado de la mesa, sea quien sea, a partir de ese momento el gobierno se pone de los nervios y si quienes están al otro lado de la mesa forman parte de las oligarquías de nuestro país, entonces quieren levantarle la venda a la justicia para que vean que tiene al otro lado de la mesa, ¿no? Y ha habido jueces aquí que han decidido que quieren ser jueces justos y quieren actuar contra el poder, contra quien sea, para cumplir con esa justicia ciega. Y en el caso de la Infanta, pues, y en el caso de Urdangarín, y en el caso de Ruz, y en el propio caso de Blesa, qué casualidad que la Fiscalía Anticorrupción se ha puesto contra los jueces y a favor de los imputados. ¿Quién nos lo iba a decir? Que los fiscales anticorrupción, que son los que están para defendernos a los ciudadanos, a la gente honesta frente a los que cometen actividades delictivas, se va a poner contra los jueces que de alguna manera están abriendo instrucciones contra gente que algunos indicios razonables habrá para que hayan abierto su expediente, y en el caso de Blesa alguno habrá para que haya un juez que se haya atrevido a meterlo a la cárcel y que hoy ha salido el juez a denunciar que está recibiendo presiones. ¿Cómo no va a recibir presiones en este país de justicia de pandereta controlada por el gobierno en este caso concreto, o que la pretende controlar? Por tanto, la justicia se la está jugando de una manera muy seria aquí, con la credibilidad también de la justicia en este país, y nosotros no vamos a parar también para que un día este país pueda confiar en su justicia. No solo ha sumado a la Fiscalía, sino también ha sumado en estas aventuras a la Audiencia Nacional, una sala de la Audiencia Nacional, también porque ayer el caso Bárcenas en el caso del juez Ruz, y hemos presentado también una querella contra una sala de la Audiencia. ¿Quién iba a decir que Izquierda Unida nos íbamos a ver
presentando una querella contra una sala de la audiencia por haber hecho unas actividades, presuntamente que puede haber alguna actividad irregular por parte de esta sala de la audiencia, ¿no? Pero también la abogacía del Estado ha tomado partido en ese sentido, por tanto, el gobierno, y de esto hablaremos todavía mucho en este país. Dicho eso, decir que ayer se ha firmado un pacto, nosotros no hemos estado en ese pacto. Creemos que el pacto quiere salvar el bipartidismo en España, que no está hundido, pero que se está deteriorando de una manera importante, ¿no? Y hoy le hemos puesto un calificativo, hemos dicho que es el pacto del Sidecar, porque en el Sidecar conduce Mariano, y el camarada Rubalcaba se ha puesto al lado, y cualquier día Mariano lo puede estrellar perfectamente contra un árbol, ¿no? Porque el Sidecar... Creemos que los elementos fundamentales del pacto, y hemos presentado una PNL, ya está presentada en la mesa, con propuestas concretas, porque nosotros somos de la crítica, sí, pero somos de la propuesta alternativa. Y hemos dicho, les preguntamos que si van a suprimir el artículo 135 de la Constitución, la reforma que se hizo, esa sería una buena razón para un pacto. Les preguntamos que nosotros podríamos hacer un pacto si se suprime la reforma laboral. Por ejemplo, mirad qué tontería. En eso estaríamos de acuerdo, en hacer un pacto. Le diríamos que estamos de acuerdo en si se hace una reforma fiscal progresiva. Estamos en 10 puntos por debajo de la media de la presión fiscal en la Unión Europea. Estaríamos de acuerdo en hacer un pacto si proponen de verdad en la mesa de la Troika, el día 26 y 27 en el Consejo, proponen que el Banco Central Europeo sea de una vez nuestro banco, compre deuda soberana y se acabe radicalmente con la especulación de los bancos que nos llevan. Sí, señor, sí, señor. Vamos a cuestionar la deuda soberana y los intereses de la deuda. Estaríamos de acuerdo, porque la deuda entendemos que es ilegítima, porque este país no puede pagar la deuda que tiene y los intereses que tiene porque son ilegítimos. Si estarían de acuerdo en que nos pongamos de acuerdo en decir y denunciar que esta deuda se tiene que renegociar y se tiene que ver que parte de la deuda es ilegítima. Y algo hablaré de eso ahora después. Por tanto, en eso nosotros sí estamos de acuerdo en el pacto, pero lo que no estamos de acuerdo es en lo fundamental, en que en nombre de la izquierda, entendemos, no se puede ni se deben hacer políticas de derechas y en todo caso subirse al Sidecar y poder decir a lo mejor algún día mañana que no nos servirá, lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer más. Muy bueno. Decimos que la deuda es impagable. ¿Sabían los acreedores que daban tanto dinero a este país, a los bancos, para endeudarnos, que era el gran objetivo, inyectar deuda a estos viejos? Ya lo hacía el Fondo Monetario Internacional en esas decisiones que hacían en los años de América Latina. Inyectaban deuda para esclavizar a los países. Entonces lo oíamos aquello de América Latina, ahora lo tenemos aquí. ¿Sabían los inversores que nos estaban dando tanto dinero a este país para producir vivienda, para ladrillo, para economías no productivas? ¿Lo sabían o no lo sabían? Tenían la obligación de saberlo cuando uno invierte tanto dinero en un país. Y sin embargo, parece que ahora no quieren saber que lo sabían, ¿no? Bien, pues tienen una responsabilidad. Por eso hablamos de deuda ilegítima. Porque aquí más tarde o más temprano tendrá que haber una quita. Y más tarde o más temprano se tendrá que rediscutir la situación de los intereses. Porque aquí no va a perder solamente los ciudadanos que no han sido los responsables de toda esa deuda que se ha montado en el país. Porque entonces imaginaros el cuadro que tendríamos. Y es posible esto plantear de cara a la Unión Europea y de cara a los acreedores. En este momento no es fácil, porque tenemos un déficit. Es decir, porque cada día que sale el sol hay que ir a por 200 millones de euros al mercado. Eso es lo que nos dice Rajoy todos los días que tenemos el debate en el Parlamento. Y nosotros lo que estamos planteando es que no quieren controlar el déficit en primer lugar, porque el déficit es la excusa, es como la tormenta perfecta para cargarse y privatizar los servicios de educación y los servicios de sanidad. Tenemos poco dinero, no podemos gastar más, vamos cerrando salas de hospitales, vamos quitando personal de los hospitales y de la educación. Al final el ciudadano empieza a ver que se deteriora la sanidad, se deteriora la educación, y a partir de ese momento el ciudadano le venden la moto de la privatización guay que nos va a resolver los problemas, y los ciudadanos terminan aplaudiendo porque han hecho el gran objetivo, deteriorar lo público para después justificar la privatización del servicio público. Por eso no quieren controlar el déficit, por eso no quieren meterse con el capital, no se quieren meter con los grandes defraudadores fiscales. Por eso no quieren hacer reformas fiscales progresivas, porque si las hicieran además, podíamos romper la dependencia de la deuda.